vienen siendo corroborados también con las propias actas de entrevista realizadas por los investigados, quienes han reconocido que habrían finalmente realizado disparos, a decir de ellos, disparos disuasivos que eventualmente pueden llegar a cometer o pueden llegar a ser tipificados dentro de una conducta punible. Por lo que esta circunstancia de flagrancia delictiva sí se hace evidente. No solamente por el hecho punible en cuestión, que es el fallecimiento del agraviado Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, sino por que también podría afectar alguna otra figura jurídica que esté relacionada a la seguridad pública. Por lo que este presupuesto también se cumple. Octavo, respecto al cumplimiento de los derechos fundamentales. 8.1. El artículo 71 en su numeral 2 detalla cuáles son los derechos que le asisten a los investigados dentro de un proceso penal. En específico, este dispositivo normativo señala que los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a conocer a los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra cuando corresponda. B. Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata. C. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. D. Abstenerse de declarar si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia. E. Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad, o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por la ley. F. A ser examinado por un médico legista o, en su defecto, por otro profesional de la salud cuando su estado de salud así lo requiera. 8.2. Al respecto, en el presente caso, la defensa técnica de ambos investigados ha cuestionado la validez de las actas de entrevista que se habrían producido el día 16 de octubre del año 2025, donde los imputados habrían referido qué es lo que habría pasado con relación al fallecimiento del agraviado el día 15 de octubre del año 2025, donde se ha cuestionado duramente que no existía o esta declaración no se ha tomado con la presencia de su defensa técnica, asimismo tampoco con la presencia del representante del Ministerio Público. Sin embargo, a criterio de este juzgado, ello per se o de manera primigenia no afectaría el contenido esencial de un derecho fundamental, en tanto y en cuanto es una versión que los investigados han manifestado de manera libre y no ha sido una versión que han brindado de manera coactada, al menos no existe elemento de convicción que acredite ello. Tanto es así que en esta sesión de audiencia se ha podido registrar que varios de los aspectos detallados en sus entrevistas iniciales también han sido detallados y reconocidos en esta sesión de audiencia. En conclusión, ambos imputados refieren que el día de los hechos estaban presentes en el momento y lugar de los hechos. Asimismo, también refieren haber realizado disparos, aunque sí mantienen la posición de que estos han sido de carácter disuasivo. Y en todo caso, para evitar un peligro real e inminente. Siendo ello así, esta declaración o esta manifestación que se ha brindado en este acto de audiencia como parte de la defensa material ha sido también en presencia de su defensa técnica y del representante del Ministerio Público,
por lo que consideramos que no existiría mayor controversia al respecto. No obstante ello, también es de recibo lo que señala el Ministerio Público, que al haberse actuado de manera inmediata y ser una diligencia urgente e inaplazable, se encontraría amparada en lo que señala el artículo 67 del Código Procesal Penal como parte de las funciones de investigación de la Policía Nacional del Perú en los primeros momentos. Si ello no fuera suficiente, y aunque no es materia de discusión en esta audiencia, eh, se advierten que también existen fuentes independientes como excepción a la regla de exclusión o a la regla de prueba prohibida, si se quiere valorarse, que vienen a ser los registros fílmicos o los videos que se han obtenido de fuente abierta y que inclusive es de conocimiento público, obran en las redes sociales, donde se advierte la realización de los actos atribuidos a los imputados, por lo que en este extremo no advertimos una afectación palmaria o sustancial al derecho de defensa que pueda haber sido advertido durante las primeras diligencias preliminares. 8.2. Asimismo, de la versión que han esbozado los investigados en esta sesión de audiencia, no se ha expresado que han sido víctimas de algún tipo de coacción, amenaza o algún tipo de agresión física por parte de las autoridades. Han destacado que si ha habido agresiones, y ello está comprobado así, ha sido por motivo de la agresión del día 15 de octubre del año 2025 en cuanto a su participación dentro de las protestas sociales. 8.3. 8.3. Asimismo, se ha verificado que se ha cumplido con realizar los exámenes de reconocimiento médico legal a los investigados. Es así que, de acuerdo al certificado médico legal número 56.122-VF, se ha practicado reconocimiento médico legal a Luis Michael Magallanes Gaviria. Donde se detallan las lesiones que habría sufrido como parte del hecho acaecido el día 15 de octubre del año 2025 al promediar las 23:00 horas. En este se describen cada una de las lesiones que presenta el agraviado, sin embargo se indican que son producto de esta circunstancia. Del mismo modo, se ha recabado el certificado médico legal número 56.121-V respecto del investigado Omar Paul Saavedra Bautista. También se han descrito las lesiones que presenta con motivo de el hecho acaecido el día 15 de octubre del año 2025. A diferencia del primer certificado médico legal, en este sí se aprecia la calificación médico legal con una atención facultativa de un día e incapacidad médico legal de 3. No obstante, esta calificación jurídica de la propia versión de la parte evaluada, se advierte que ello es con motivo de los hechos realizados el 15 de octubre del año 2025. Por lo que en
primer momento advertimos que se cumplen los derechos establecidos en el numeral 2 del artículo 71. Finalmente, corresponde destacar en este punto que a ambos procesados se les ha puesto conocimiento de estos derechos y obra el documento objetivo que destaca esta circunstancia, que viene a ser el acta de lectura de derechos contenido en el expediente judicial que obra a fojas 315 y 316. El primer acta de lectura de derechos de fojas 315 es respecto del investigado Omar Raúl Saavedra Bautista, a quien se le ha puesto en conocimiento de todos y cada uno de los derechos contenidos en el numeral 2 y en el numeral 1 del artículo 71 del Código Procesal Penal, donde se advierte su firma y su huella digital. A folias 316 también obra el acta de lectura de derechos de detenido respecto de el investigado Luis Michael o Michael Magallanes Gaviria, donde también obra su firma y huella digital, por lo que en este extremo no advertimos mayor controversia en torno a el cumplimiento de los derechos fundamentales establecidos en el artículo 71.2 del Código Procesal Penal vigente. Noveno, respecto de la apariencia de derecho o la sospecha. 9.1. En el presente caso tenemos como hechos acreditados y no ha sido materia de discusión por las defensas técnicas los siguientes aspectos. No se cuestiona el fallecimiento del agraviado Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, la forma en la cual se habría producido este fallecimiento, esto es por un impacto de proyectil de arma de fuego en la zona del abdomen, en inmediaciones de la Plaza Francia, producto de un disparo que se habría producido a mediana distancia. Al respecto, no existe mayor cuestionamiento, por el contrario, de manera objetiva, tanto el Ministerio Público como la Defensa Técnica han señalado y han mostrado videos de la realización del evento delictivo. Otro aspecto que también consideramos no se encuentra en discusión y ha sido un hecho aceptado también por la defensa, es que el impacto del proyectil de arma de fuego que ha recaído sobre el agraviado Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz ha sido producto del disparo del arma de fuego que ha salido o que ha producido el investigado Luis Michael Magallanes Gaviria. El cuestionamiento, básicamente en la audiencia se ha advertido es que el Ministerio Público atribuye que el disparo habría sido de manera directa, mientras que la defensa técnica señala no solamente que es un disparo indirecto, que habría caído en el piso y que posteriormente habría impactado en el agraviado, sino que este se habría producido en una circunstancia excepcional de peligro inminente de la integridad física y la vida del investigado. Entonces, el cuestionamiento no está relacionado a que este impacto de proyectil de arma de fuego no haya sido producido por el investigado, sino a las circunstancias en las cuales se habría dado el mismo. 9.2. Dicho lo anterior, corresponde evaluar, en primer lugar, la atribución y la conducta, y si ésta reúne los criterios de una sospecha más que simple para el investigado Luis Michael Magallanes Gaviria. Al respecto, la defensa técnica, como lo hemos expresado anteriormente, ha realizado cuestionamientos en torno a que este disparo de proyectil de arma de fuego
se habría producido en una circunstancia que se encontraría eximida de responsabilidad penal conforme al numeral 11 del artículo 20 del Código Penal y asimismo conforme al artículo 292-A del Código Procesal Penal. En el primer caso, en el caso del artículo 20, numeral 11 del Código Penal, se establece como eximente de responsabilidad penal que se encuentra exento de responsabilidad penal 11 el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú que en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa en forma reglamentaria cause lesiones o muerte. Asimismo, el artículo 292-A de la norma adjetiva señala lo siguiente. Se impondrá las restricciones previstas en el artículo 288 al Policía Nacional del Perú, que en cumplimiento de su función constitucional hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y causen lesión o muerte, quedando prohibido dictar mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva. Al respecto, para empezar a realizar el análisis, debemos poner en consideración que el análisis que se realiza es de acuerdo a la etapa del proceso en la cual nos encontramos. Estamos en etapa de diligencias preliminares, no estamos en una etapa posterior de juicio oral, por lo que el análisis no se hace a un nivel de certeza, tampoco se hace a un nivel de sospecha grave que se requiere para una prisión preventiva. El análisis que realizamos es más allá de una sospecha simple. Podría ubicarse entre una sospecha razonable y reveladora de la presunta comisión del hecho delictivo. Partiendo de esta circunstancia, debemos señalar que eh, el decreto legislativo 1186 regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, pero bajo principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, los cuales constituyen límites normativos y éticos al ejercicio de la fuerza estatal. El artículo 3 de este decreto legislativo hace referencia a que el uso de la fuerza debe ser estrictamente necesario para cumplir el deber policial y debe realizarse de manera diferenciada y progresiva, procurando minimizar daños y lesiones. Por su parte, de la interpretación del artículo 8.2, el uso del arma de fuego solo procede cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida u otro bien jurídico. Todos estos se rigen bajo el principio de proporcionalidad. Asimismo, en específico, el numeral 8.3, reglas de conducta en el uso excepcional de la fuerza letal, señala que el personal policial excepcionalmente podrá hacer uso de su arma en diversos supuestos. El primer supuesto es en defensa propia o de otras personas en caso de peligro real e inminente de muertes o lesiones graves. El segundo supuesto es cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza para la vida durante la comisión de un delito particularmente grave. El tercero es cuando se genere un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves como consecuencia de la resistencia ofrecida por la persona que vaya a ser detenida. El cuarto supuesto es cuando la vida de una persona es puesta en riesgo real, inminente y actual por quien está fugando. Y el quinto supuesto es ante un peligro real o inminente de muerte del personal policial u otra persona por la acción de quien participe en una reunión tumultaria. Consideramos que este sería el último supuesto donde podría aplicarse el uso reglamentario del arma de fuego. 9.3. La ley 31.012, Ley de Protección Policial, a todas luces no otorga impunidad
Su finalidad es garantizar la persecución de la legalidad de la actuación policial, pero siempre que sea conforme a los estándares del Decreto Legislativo 1186. Si se exceden los límites de necesidad y proporcionalidad, pierde aplicación la eximente del artículo 20.11. Debemos considerar que esta interpretación es la correcta con la finalidad de no permitir arbitrariedades ni excesos en el uso de las armas de fuego. En el análisis fáctico de la postulación que realiza el Ministerio Público y los elementos de convicción que adjunta, se advierten que los hechos del 15 de octubre muestran un contexto de manifestación civil con presencia policial armada, en el cual no se aprecia una agresión letal o amenaza inminente dirigida contra el suboficial Magallanes al momento del disparo. Lo que se observa es una distancia considerable entre los manifestantes y el contingente policial, sin evidencia de un ataque con armas de fuego o proyectiles de similar naturaleza con carácter letal. En este caso, el agraviado, quien en vida fuera Eduardo Ruiz, inclusive se encontraba a una distancia lejana, eh, no presentaba un riesgo para el efectivo policial. Es en esta circunstancia que es alcanzado por el disparo del proyectil de arma de fuego, aparentemente dirigido a su cuerpo. De la visualización de los videos no se advierte que el disparo se haya realizado al aire. Desde la postura del Ministerio Público, el impacto mortal sugiere que el disparo se habría producido de manera horizontal o en línea recta, incompatible con un disparo disuasivo de advertencia. La trayectoria del proyectil sumada a la ausencia del peligro real e inminente contra el agente permitirían afirmar que el arma de fuego no fue utilizada estrictamente de manera necesaria ni proporcional, ni ante una amenaza real e inminente. Si bien es cierto, la defensa técnica ha cuestionado que la trayectoria del proyectil de arma de fuego se haya producido de manera directa en esta sesión de audiencia, inclusive mostrando videos donde se realizan señales en color rojo con flechas y círculos. Este juzgado no ha podido apreciar de manera objetiva que el proyectil de arma de fuego haya impactado en el asfalto o en la pista y que producto de ello se haya dirigido posteriormente hacia el agraviado. Por el contrario, de la realización de las diligencias y de lo informado por el Ministerio Público en esta sesión de audiencia, como parte de la realización de las diligencias de balística, se ha evidenciado el recojo de 3 casquillos, pero no así algún impacto de proyectil de arma de fuego en la zona indicada por la defensa. No obstante, lo señalado por la defensa podría tener asidero siempre en cuando se haya presentado algún elemento de convicción que sustente esta postura. La defensa ha hecho referencia a un informe pericial antropológico que no se encuentra concluido y que no ha sido presentado, lo que limita el valorar de manera objetiva esta circunstancia a este juzgado, por lo que consideramos que no existiría algún elemento de convicción objetivo del cual podamos partir y señalar que el disparo de arma de fuego se habría producido de manera indirecta. Asimismo, debe destacarse el hecho de que, si bien es cierto, la defensa técnica también ha manifestado que existió una agresión ilegítima por parte de los manifestantes momentos antes de ocurrido el evento. Sin embargo, esta circunstancia como tal tampoco se encuentra respaldada en algún elemento de convicción objetivo respecto del cual este juzgado puede emitir algún pronunciamiento válido y sustentar esta postura de la defensa técnica. Si bien es cierto, el investigado presenta diversas lesiones corporales, estas habrían sido, de acuerdo a lo aceptado, no solamente o lo indicado por el Ministerio Público, sino también lo aceptado por la defensa técnica,
eh, con posterioridad a los hechos. Me explico. No cabe discusión en torno a que las lesiones o ha habido agresión hacia el efectivo policial, pero después de realizar el disparo. El Ministerio Público señala este hecho y la defensa técnica también señala este hecho. Que la agresión se haya realizado con anterioridad al evento, el Ministerio Público no lo señala y la defensa técnica sí lo señala. Existe controversia. Como existe controversia, debe acreditarse con algún elemento de convicción. Sin embargo, no existe elemento de convicción que acredite esta circunstancia para efectos de valorar la existencia de un peligro real e inminente en contra de la vida del mencionado efectivo policial o de una tercera persona. Por lo que consideramos que este actuar no habría sido proporcional. 9.3. Perdón, 9.4. Otro aspecto que también debemos destacar es que si bien es cierto el artículo 292A del Código Procesal Penal prohíbe la presentación y emisión de resolución de detención preliminar cuando un efectivo policial haga uso de su arma de fuego, esta interpretación debe ser de manera sistemática y en específico con lo que se ha señalado en el Decreto Legislativo 1186. No obstante ello, el propio dispositivo normativo, el 292A del Código Procesal Penal, señala que este debe realizarse en cumplimiento de su función. Desde la postura de la defensa técnica, que señala que el investigado Luis Michel Magallanes Gaviria no se encontraba ya en el ejercicio de su función, entonces no podría más aún sustentarse esta prohibición si es con motivo de una circunstancia personal fuera del servicio. En tal sentido, consideramos que en este caso sí se advierte una sospecha más que simple para efectos de poder otorgar la medida. Existe el presupuesto necesario y los elementos de convicción suficientes para poder vincular la muerte o el fallecimiento del agraviado Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz con el actuar de el suboficial Magallanes. 9.5. En torno al análisis de este presupuesto respecto de el procesado Omar Raúl Saavedra Bautista. De acuerdo al requerimiento presentado por el Ministerio Público, no existe una atribución concreta del hecho en torno al fallecimiento del agraviado. De manera mm, tangencial se aborda este tema, indicando que el mismo o que este investigado se encontraría implicado en el fallecimiento de esta persona. Sin embargo, de los elementos de convicción de la propia declaración del suboficial Saavedra, se advierte de que éste habría realizado disparos al aire con el propósito de disuadir. No se ha advertido alguna otra víctima o alguna otra persona que haya sido herida producto de estos disparos de proyectil de arma de fuego y asimismo no existiría una vinculación con el fallecimiento de quien en vida fuera el agraviado Eduardo Mauricio Ruiz Sanz. Tomando en consideración lo siguiente, que existe un único disparo de proyectil de arma de fuego recaído en el abdomen del agraviado que habría ocasionado el fallecimiento de este. Si ello es así, y esta circunstancia ha sido reconocida por la defensa técnica del investigado Magallanes Gaviria, y al respecto no solamente existen la visualización de los videos, sino también elementos periféricos que corroboran esta circunstancia, como el reconocimiento del arma de fuego que utilizaba el imputado al momento de los hechos,
Me refiero al imputado Luis Michel Magallanes Gaviria, asimismo a que se habrían recogido casquillos de la misma naturaleza y que estaría pendiente el tema de la homologación del proyectil de arma de fuego. Esta circunstancia descarta la participación del suboficial Omar Raúl Saavedra Bautista, al menos de manera preliminar, en el fallecimiento del agraviado. 9.6. Por lo demás, el Ministerio Público en la sesión de la audiencia ha intentado también justificar la detención, la detención judicial por 7 días del investigado Omar Raúl Saavedra Bautista, en el hecho de que podría calificarse su conducta en otros tipos penales. Al respecto, corresponde precisar que el requerimiento de detención preliminar se ha centrado en una calificación jurídica específica y en contra de un agraviado, y esto es el delito de homicidio calificado conforme al artículo 106 y 108 del Código Penal. Por lo que, en concreto, y realizando y circunscribiéndonos a lo que es objeto de debate, no existiría vinculación o elemento de convicción que vincule a este investigado con los hechos que se pretenden investigar. Por lo que advertimos que en este caso no habría una sospecha en concreto en contra de este investigado. Este primer presupuesto no se cumpliría. 10. Respecto del presupuesto relacionado al cierto peligro procesal. Vamos a empezar con el análisis del peligro de fuga. Esto como subtítulo 10.1. Respecto de el investigado Luis Michel Magallanes Gaviria. Debemos partir que la atribución que el Ministerio Público realiza es por un delito grave, es el delito de homicidio calificado, la pena mínima son 15 años, extendibles a 35 años. Este es el baremo normativo. Ahora bien, es un hecho que no se puede negar que el procesado cuenta con arraigo laboral. Tiene un vínculo con la Policía Nacional del Perú y actualmente trabaja allí. Y más allá de lo que la defensa técnica señale, que tienen un régimen estricto y que están más arraigados que cualquier otro profesional, lo cierto es que sigue siendo arraigo laboral y solamente cumpliría este presupuesto, toda vez que no evidenciamos que exista arraigo familiar. No existen personas del grupo familiar sólido que dependan económicamente, emocionalmente o fácticamente del procesado. Si bien es cierto, en su defensa material ha señalado que depende, que su madre, que su señora madre depende de él, sin embargo, este hecho tampoco no ha sido corroborado, no se ha presentado algún elemento de convicción que nos permita evidenciar la existencia preliminar de este arraigo. En torno al arraigo domiciliario, el arraigo domiciliario es muy bajo, la intensidad es muy baja, toda vez que no solamente es un domicilio alquilado, no es un domicilio propio que permita inferir de que el procesado va a permanecer o va a tener más dificultades para rehuir la acción de la justicia, sino que en la sesión de audiencia también no ha sido el imputado muy consistente en señalar cuál sería su domicilio exacto. En tal sentido, no advertimos este aspecto. Por lo demás, en torno a que exista una diferencia entre el domicilio de ficha RENIEC y el domicilio en que actualmente vive o tenga un contrato de arrendamiento, eh, no podría generar el desvanecimiento de este arraigo. Lo que en concreto se debe valorar acá es la estabilidad. Eh, en concreto, evaluando este aspecto, al no ser un domicilio propio, no advertimos cierta estabilidad de que el procesado pueda permanecer acá. Por el contrario, tampoco se han presentado algún documento que pueda evidenciar
el tiempo por el cual va a permanecer en el domicilio en calidad de alquilado, por lo que este arraigo domiciliario no se cumpliría. Otro aspecto que se toma en cuenta para evaluar este aspecto de manera somera y de acuerdo al estándar que exigimos en el tema de investigación es el daño grave. El daño sí es grave, en este caso es la afectación del derecho fundamental a la vida en el contexto de graves violaciones de derechos fundamentales, por lo que este presupuesto sí se cumple. En torno al comportamiento procesal que habría tenido el investigado, conforme la señala del decreto legislativo 1186, en su artículo 9, cuando se produce la utilización de la fuerza letal por parte del personal policial, se deben adoptar ciertas medidas o acciones. En primer lugar, el literal A de este artículo 9 señala que se deben adoptar las medidas necesarias para que se brinden asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas. Esta circunstancia no ha sido cumplida por el investigado. No obstante ello, sería muy difícil exigirle que en el contexto en el cual se ha producido el hecho delictivo, él pueda realizar esta circunstancia. Pero ello no le exime de lo que señala el literal C de este dispositivo normativo, que es presentar un informe a la unidad policial correspondiente indicando las circunstancias, los medios empleados, el personal interviniente, el tipo de armas y las municiones utilizadas. Entonces, advertimos que el comportamiento del procesado no ha sido el más adecuado y en atención a estas circunstancias, para el estándar que estamos de acuerdo a la investigación, consideramos que sí se aprecia cierto peligro de fuga. En torno al peligro de obstaculización, la Corte Suprema de la República ha sido clara en señalar de que este no se puede fundar en supuestos hipotéticos, en deducciones que se hagan. Tienen que partirse de datos objetivos o circunstancias que se encuentren debidamente corroboradas y respecto del comportamiento del procesado, no de terceras personas. En tal sentido, no advertimos un elemento objetivo del cual podamos inferir la existencia del peligro de obstaculización, más allá de las inferencias y conclusiones a las cuales han realizado las partes, por lo que simplemente vamos a nosotros sustentar nuestra resolución en la existencia del primer peligro, peligro de fuga. 10.2. Respecto del investigado Omar Raúl Saavedra Bautista. Esta persona también tiene arraigo laboral, tiene la misma condición que el otro investigado, condición de efectivo policial, se encuentra vinculado. Este aspecto no cabe mayor razonamiento. En torno al arraigo familiar, es relativamente considerable, mayor al del arraigo familiar de su coimputado, toda vez que de manera objetiva sí se ha podido verificar en su ficha RENIEC que cuenta con la condición de casado, por lo que tiene un arraigo familiar. En cuanto a su arraigo domiciliario, tampoco se encuentra acreditado. Manifestó haber vivido de manera alquilada, no se ha presentado algún contrato que permita establecer cuánto tiempo va a estar allí. En todo caso, la estabilidad en este inmueble no se encuentra debidamente acreditada. En cuanto al daño ocasionado o al daño causado, si este es grave o no, de acuerdo al razonamiento que hemos realizado en el considerando noveno, advertimos que la circunstancia del fallecimiento del agraviado no está relacionado a una conducta propia preliminarmente del investigado Saavedra, por lo que no existiría magnitud en el daño. No obstante que su conducta pueda calzar en otra circunstancia, en otro tipo penal, este daño sería aún así uno de carácter mucho menor, por lo que no advertimos este presupuesto. En cuanto a su comportamiento procesal ha sido bueno, se ha presentado, ha brindado una versión de los hechos, eh, se ha puesto a derecho, ha entregado el armamento que se le ha asignado para ese día para que se hagan las pericias correspondientes.
por lo que consideramos que no se evidenciaría el peligro de fuga. Tomemos en consideración lo siguiente, que cuanto más sospecha exista o elementos de convicción que tengan una sospecha lo suficientemente grave, mayor también tiene que ser el estándar de acreditación de los arraigos. En este caso, el estándar de sospecha para este investigado es mucho menor. El estándar de peligro de fuga con el que se tiene arraigo laboral y familiar sería suficiente para desvanecer el mismo, por lo que consideramos que este segundo presupuesto tampoco se cumple. 11º, respecto de la proporcionalidad. 11.1. En torno al investigado Luis Michel Magallanes Gaviria, advertimos que la medida es idónea. La medida que solicita el Ministerio Público está orientada a realizar los actos de las diligencias preliminares urgentes e inaplazables conforme a su requerimiento. La medida de otorgar los 7 días de detención preliminar se encuentran justificadas para realizar lo solicitado por el Ministerio Público. En torno a la necesidad, comparando con otros medios alternativos, advertimos que no existe otro medio alternativo que pueda tener igual o mejor eficacia que el solicitado por el Ministerio Público. La defensa técnica al respecto ha señalado que podría existir la posibilidad de que se le dicte comparecencia con restricciones. Sin embargo, la comparecencia con restricciones está uh, reservada para una etapa procesal posterior, una vez que se formalice la investigación preparatoria, toda vez que en caso de imponerse una comparecencia con restricciones y no se cumplan las restricciones descritas en el artículo 288 del Código Procesal Penal, la consecuencia necesaria es imponer prisión preventiva. No se puede imponer prisión preventiva cuando estamos hablando de diligencias preliminares. Esta es una prohibición que se interpreta de lo señalado en el numeral 3 del artículo 287 del Código Procesal Penal, por lo que la medida es necesaria al no existir otras de similar naturaleza igualmente eficaces. Ahora bien, tomemos en consideración que en este caso lo que el Ministerio Público está para pronunciarnos acerca de la proporcionalidad en sentido estricto, tomemos en cuenta que en este caso el Ministerio Público está solicitando la detención preliminar judicial por 7 días para la realización de las diligencias que ha indicado. Al respecto, debemos tomar en consideración que la defensa ha cuestionado de que no se requeriría la participación o la presencia de su patrocinado para realizar las diligencias que se han señalado en el requerimiento. Sin embargo, también en acto de audiencia el Ministerio Público ha señalado que sería necesaria su participación para diligencias como la reconstrucción de los hechos. Y ello estaría también amparado en lo que señala en su requerimiento en el numeral 11, donde se ha dejado la posibilidad de realizar demás actos de investigación necesarios al esclarecimiento de los hechos. Consideramos que en este aspecto también sería necesario y prudente la realización de diligencias relacionadas a pericias antropológicas en relación a los videos que se encuentran ya en poder del Ministerio Público, atendiendo esta circunstancia, verificando la cantidad de días, la intervención en el derecho a la libertad que se realiza respecto del procesado con relación a la satisfacción de los fines de la investigación procesal es proporcional, por lo que consideramos que la medida sí reúne las características de ser proporcional. 11.2. En torno al investigado Omar Saavedra Bautista. La medida solicitada por el Ministerio Público, sí, es idónea. Con su detención preliminar por 7 días se podrían practicar actos de investigación que postule el Ministerio Público. ¿Es necesaria? Sí. No existen otras medidas igualmente eficaces, conforme lo hemos explicado, de cara a la interpretación realizada del numeral 3 del artículo 287 del Código Procesal Penal. Sin embargo, la medida no es proporcional en sentido estricto, toda vez que no existe una sospecha
que supere la barrera de simple respecto de este procesado y en atención a esa baja intensidad en la sospecha, consideramos que no se satisfacería de mejor manera los fines de la investigación con la privación de la libertad del procesado. Es en atención a estas consideraciones que este noveno juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar fundada la medida de detención preliminar judicial por 7 días en contra del investigado Luis Michel Magallanes Gaviria con DNI 76273561. Segundo, establecer que la detención preliminar judicial vencerá el día 23 de octubre del año 2025. Tercero, declarar infundado el pedido de detención preliminar judicial en contra de Omar Raúl Saavedra Bautista por el término de 7 días solicitado por el Ministerio Público. Cuarto, dejar establecido que pese a que no se le esté imponiéndosele restricciones al investigado Omar Raúl Saavedra Bautista, se encuentra en la obligación de concurrir a todas las diligencias que el Ministerio Público programe y a todas las diligencias en las cuales se solicite su participación. El no concurrir a ellas va a ser tomado en consideración para valorar su comportamiento procesal en esta causa, circunstancia que se pone en conocimiento para que adopte las medidas necesarias. Finalmente, quinto, notificamos en este acto a las partes. Empezamos por el Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. Correcto, doctor. Pasamos a la defensa técnica de los investigados. Defensa técnica de Luis Michael Magallanes Gaviria. Interponemos dentro del plazo de un día recurso de apelación, señor juez. Correcto, doctor. Téngase por interpuesto el recurso de apelación, cumpla con sustentarlo conforme corresponde, para lo cual se dispone al señor especialista de audiencia, cumpla con remitir la grabación del íntegro de la resolución y de la audiencia en su conjunto para que pueda ejercer su derecho. Notificamos defensa técnica de Omar Raúl Saavedra Bautista. Doctora Barrial. Doctora, defensa técnica de Omar Raúl Saavedra Bautista. A ver, por favor, comunícate su teléfono celular. Señor magistrado, he intentado de comunicarme 2 veces, pero no contesta, solo timbra su teléfono. Ya. Vamos a disponer la notificación de la resolución a la abogada en su casilla electrónica y asimismo vamos a integrar la resolución de la siguiente manera. En primer lugar, como sexto considerando,
se giren los oficios a la Policía Nacional del Perú para que haga cumplimiento de la medida. Y en séptimo lugar, se le requiere a la defensa técnica del investigado Omar Raúl Saavedra Bautista que dentro del término de 24 horas cumpla, perdón, 48 horas cumpla con presentar un informe de los motivos por los cuales no se está conectando a la sesión de audiencia al momento de la notificación de la resolución correspondiente. Todo bajo el preso apercibimiento de imponérsele la multa correspondiente. Sin perjuicio de ello, se va a disponer su notificación a la casilla electrónica. Con la integración, comunicamos, Ministerio Público, ¿alguna observación? Ninguna, señor juez. Defensa técnica de Luis Michael Magallanes Gaviria, ¿alguna observación? Por mi parte, ninguna, señor juez. Ya, doctores, siendo las 2 horas con 52 minutos del día de la fecha, damos por concluida esta sesión de audio y video agradeciendo la participación de todos los concurrentes. Muy buenos días, permiso.